Bueno, llegamos al último segmento del programa de hoy con muchas películas para proponer su visión, ¿no? Vamos O a hablar un la mirada del poquitito. señor Sí, vamos a Lucy. hablar un poquito de algunas de las películas que se Sí, estrenaron, no todas, obviamente, y ahí vemos el primer fotograma que corresponde a Jazmín. a Jasmine Clara Kovacic, ¿no? La actriz que estamos viendo. A ver, esta película, ¿cómo decir esto? Esta idea de charlemos de determinados temas importantes. El amor, la vida, el sentido de la vida, lo que queremos, qué nos pasa, cómo podemos o no podemos con eso. Digo, creer que hablar de temas que parecieran ser importantes hacen a la esencia de la película y se complica. La película es otra cosa, hacer una película es otra cosa, no es juntar temas, sentarse a hablar y más o menos maquinar algo que tenga que ver con una narración. Hay grandes problemas en esta película, grandes problemas de actuaciones, de organicidad de la trama, de por qué aparecen determinadas cosas con determinada otra. Digo, es un intento, pareciera ser, de un grupo de amigos hablando sobre cosas, el fin del mundo anunciado, y a partir de eso, cosas que aparecen y que aparecen después como fantasmas. Es, la verdad, eh, me parece que hay que tratar de pensar un poco más las cosas, cocinarlas un poco más y permitir en todo caso, si no se puede, que venga alguien de afuera como para tratar de tener una mirada y terminar haciendo una película. Yo que miro los créditos, fíjense quién está en maquillaje y VFX. Lilia Lemoyne. Ajá, de Jazmín. Sí, Ajá. sí. Será por eso que se estrenó finalmente una película que además es Es una de años película de atrás. hace muchos años, sí, Exactamente. sí, es cierto. Nada más que esto, porque ya viene otro fotograma que se merece casi lo mismo que estoy diciendo sobre Jazmín. Sí, Sí, Dios pero mío. esta película se estrenó en una multiplicidad de salas, Sí, a así le diferencia de fue, Jazmín. ¿no? Y así le fue también, con la cantidad de espectadores que ha juntado hasta ahora. Jueves y viernes, claro, El 2 días novio nada de más. mamá, Sí. Miedo. Nicolás Silbert y Leandro Marc, para contar esta idea de las películas de vacaciones de invierno familiares, ¿no? ¿Por qué nos subestiman? ¿Que por tener una familia somos infradotados? ¿Qué onda? Porque lo que demuestra esta película es que lo que piensan los técnicos, los actores, los productores, sobre todo, guionistas y directores, es que el mundo es esto. Chicos, revisen qué es lo que piensan que es el mundo para ustedes, porque es muy complicado y porque queda hecha una película que verán seguramente pocos, pero que si quieren decir esto es, estamos en problemas. Sobre todo cuando se llega a financiar y hacer una película que se estrena y que la verdad es que hace agua por todos lados. Chistes viejos, gags que no funcionan, como si el cine ni siquiera voy a decir como si el cine hubiera nacido en el 1900, porque estaba Chaplin, porque estaba Buster Keaton y hacían otra cosa con el humor. El humor no es la tontería, Claro, estaba pensando en esto, ¿no? Que ni siquiera es divertida, no, o sea, nada, ni siquiera tiene humor. no, nada. Pretende ser una película de humor y no Y lo no lo es, es, claro. y trasunta ideología, ideología rancia, que quiere tratar de ser actualizado un poquitito, ¿no? Para decir, bueno, no, pero las mujeres, no, pero nosotros, pero los... No, 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 no. Está todo mal. Salvo los chicos que actúan bastante bien, los demás están encorsetados o tratando de hacer lo que pueden con lo que traen de background de afuera, ¿sí? Y además, bueno, nada, un mundo de influencers, de nombres que no son nombres, porque son todos como apodos. Fíjense en los carteles. Así que esto es un nombre, no es un nombre. ¿A quién van a arrastrar mirando esta película? ¿Qué es lo que quieren contar? ¿Por qué tenemos que padecer estas cosas? Me pregunto yo. Viene ahora Pitufos, tratando de revitalizar y reayornar también esta idea de estos personajes que han acompañado también a una generación desde el cómic a serie de televisión. Y entonces ahí entra Rihanna, pone a Pitufina en un lugar central, hace una mezcla de comedia musical con canciones a lo Disney también en algún punto, aventura, eh, magia, tratar de recuperar la magia quizás de los pitufos desde ahí,
implementar una historia nueva para que nazcan los pitufos y continúen, porque van al pasado, traen una hermandad, unos brujos, no solo está Gargamel que conocemos, sino que está su hermano, y entonces ahí empieza a aparecer un montón, quizás demasiadas cosas. Un montón, sí. Quizás demasiadas cosas, además también pensando en la técnica, ¿no? Hay un momento en el que entran a la quinta dimensión, a la séptima, la animación, el stop motion, los videojuegos de Atari, digo, todos esos también pasan en un momento muy lisérgico de los pitufos. Chris Miller es su director, y tratando esto de ver si podemos poner para la nueva generación, sin olvidar a la anterior, a los pitufos. ¿Qué tenemos ahí? Moon se llama. La vimos algunos en el Bafisi, se dio, exactamente, claro, estaba en la competencia. integró la competencia internacional. Exactamente. Kurbin Ayuba es la directora, una película que viene de Austria, que está en Movie, que se puede ver en la plataforma de Movie exactamente, una joven deportista de artes marciales mixtas que está como en decadencia en su carrera y que es convocada por una familia, sobre todo un hermano mayor de una familia muy rica de Jordania, para que vaya a entrenar a sus 3 jóvenes hermanas. En ese mundo rico, exuberante, de la otredad, porque el conflicto también se da un poco entre lo occidental y lo oriental, ¿no? Qué es lo que pasa con cada una de las costumbres idiosincráticas de cada uno de estos mundos que se chocan acá, y ese cruce entre el thriller, el suspenso, el terror también de alguna manera, con estas chicas viviendo, siendo parte de una familia, uno intuye que es así y lo ve, con guardaespaldas, con una mirada muy patriarcal y machista para con las mujeres. Por ahí ronda un poco este Moon. ¿Qué tenemos ahí? La otra película que viene también de otros lugares. Una producción, todos los países, todos. A ver, Alemania, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Países Bajos, Líbano. Todo eso mancomunado para contar en Gracias por Operar con Nuestro Banco. Una película dirigida por Leila Abbas, donde de alguna manera se centra en Palestina, pero no en la Palestina que ahora está en los noticieros, Franja de Gaza, guerra y demás, sino en Ramalá, por lo menos será otro momento, no es tanto lo social, que igual aparece por ahí en algunos momentos, sino en cómo también la política y lo social influye en las vidas cotidianas de cada familia. 2 hermanas, una que vive con su padre, el padre muere, no estoy spoileando nada porque está en el comienzo, tiene un dinero de algo, de unas tierras que ha vendido. Estas 2 hermanas tienen un hermano que está viviendo en Estados Unidos y por ley, costumbre y demás de cada país, le corresponde la mitad de la herencia al hombre. Y las chicas, bueno, veamos a ver si ligan algo. Y en ese ligar algo es tratar de ver cómo nos posicionamos y sacamos de alguna manera adelante esto que no es para nosotras, pero nosotros queremos también cambiar. De hecho, hay alguna cosa como, ¿qué tengo que esperar? Que la liberación palestina para divorciarme, dice una de las protagonistas. Digo, desde ahí se cuela lo social y cómo eso influye mucho en la vida cotidiana de cada. Cuando esto decimos, no, yo no me meto en política, la política se te mete adentro de tu vida, a ver si nos despabilamos un poquitito. Bueno, por ahí recorre un poco este camino esta película que es Gracias por Operar con Nuestro Banco, que son esas llamaditas cuando tenemos y te dice gracias y te dejan a la espera. Bueno, algo de todo eso en esta noche, porque es un corto tiempo, una noche y una mañana, para tratar de ver cómo resuelven este tema que las incumbe a ambas, 2 hermanas completamente diferentes que de alguna manera tratan de unificarse. Ahí lo vimos al Tata Cedrón en el fotograma. Exactamente, ¿no? Estuvimos acá con alguno de sus creadores de este documental, Demanda contra el Olvido, Poesía y Aventura, en Raúl González Tuñón, de Horacio López. Material de archivo para tener, familia académica. Es una película interesante para descubrir a un escritor que no es tan visitado, aunque sí ha tenido mucha influencia en muchos. Obviamente son estos personajes en los que le tocó Borges en su momento. Y claro, Borges termina de alguna manera oscureciendo a todos. El tema es que después eso también aparece en algún momento y sobre todo también porque
Lo social es muy fuerte en la literatura de Raúl González Tuñón, lo político es muy fuerte en la literatura de Raúl González Tuñón, y acá tenemos testimonios de todos, con una narradora también, Patricia Barone, dando cuenta un poco de los lugares y demás. Súper interesante, porque uno dice, literatura, poesía, político, me voy a aburrir. No, no se van a aburrir para nada, y van a descubrir un gran escritor. Tirame porque ya Apocalipsis. No estoy viendo. Apocalipsis, muy bien. Película en los trópicos. Apocalipsis en los trópicos, de Petra Costa. La habíamos tenido a esta directora por Al filo de la democracia, donde trata de reconstruir cómo se llegó al impeachment contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento posterior de Lula da Silva. Acá lo que trata de desentrañar tiene que ver con la influencia y el poder de las iglesias evangélicas en Brasil, ¿sí? Cómo del 5% crece casi hasta el 30%, y esa fuerza y ese poderío ya dejan de estar en esta idea que tiene lo religioso de en la otra vida, después. No, el cambio que se dio fue que los pastores evangélicos empezaron a decir, no, ninguna otra vida, nosotros tenemos influencia y poderío acá. Y empezamos a ejercer esa fuerza y ese poderío, a ejercerla de tal manera que terminan consagrando a Jair Bolsonaro, ¿no? Claro. En ese intercambio religioso donde él asume la religión de su mujer, usa su segundo nombre, Mesías, Jair Mesías Bolsonaro, y se cree el enviado del cielo, no sé si esto les resuena en algún momento, me sonaba, para no sabía pelearse de contra dónde. las fuerzas, ¿Sabes que me suena? No sé contra de las dónde. fuerzas del mal, que obviamente es el comunismo, la diversidad sexual, la diferencia, el otro. Digo, eso, hay que destruirlo y aniquilarlo porque yo soy el bien. Bueno, esa fuerza en el documental empieza a tratar de hacer algo cronológico, Claro. construir, mostrar cómo se creó eso. Después quizás se pierde un poquitito la última elección y lo que fue esa elección, ¿se acuerdan? Entre la Sí. primera, el segundo, los números que no daban hasta que se revierte la tendencia y termina siendo Lula el ganador, y lo que ocurre con Bolsonaro no admitiendo también eso. Todo eso que es como muy fresco, pero visto acá, empezamos a repensar algunas cosas, es lo que cuenta este Apocalipsis en los trópicos, que está en la plataforma de Netflix. Y para terminar vamos a hablar de Tiburón, la historia de un clásico. Exactamente, vamos a otro clásico. Laurent Boussereau es el director de este documental que a partir de los 50 años de Tiburón, de la película de Steven Spielberg, reconstruye con un material, documental bastante clásico, cabezas parlantes, gente que está, pero lo que gana mucho y lo que hace la diferencia son el material de archivo, el backstage, viendo a un Spielberg de 27 años que decía, a mí me van a echar. Qué jovencito. Porque me fui de presupuesto, me fui de días, hay 120, quise filmar en el agua, en el mar directamente, no quise filmar en estudios, no me funcionaba el tiburón, cada 2 segundos no anda, y los actores tratando de ver cómo hacían eso, algo que decía, esto no va a ir a ningún lado, no voy a poder terminar esta película, una película que se convirtió en el blockbuster primero Sí. y primigenio de todo el cine de Hollywood de los 70. Y lo que marcó la consagración de Spielberg. Spielberg se Sí. ubica en un lugar de preeminencia a partir de ese momento, Sí. pero también empieza a Hollywood a pensar esta cuestión de las sagas, el dinero, cómo se Claro. meten acá y cómo construir este mundo que estamos viviendo hoy en día. Pero nada, todos los que pueden testimoniar, que están vivos, lo hacen, y los que no, aparecen en un material de archivo súper interesante. Y para pensar un poco el cine, dónde estamos parados, qué nos pasó un tiburón por arriba, Dios mío. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, genial, gracias y hasta la semana que viene con más recomendaciones, revistas. Veremos pasar qué podemos revistas. mostrar, no quiero prometer nada, Bueno, señor. Tapas bueno. de revistas tenés. Tapas No de me revista. comprometo. Javi, Bueno. tapas de revista. Y antes de irnos, ahora sí, vamos a pasar a la consigna, vamos a leerla nuevamente y a anunciar el ganador o la ganadora. Les estamos preguntando al inicio del programa en qué año se estrenó la primera Sé lo que hiciste el verano pasado, y eran 3 las opciones. La primera, 1995, la segunda, 1996 y la tercera, 1997. ¿Y cuál era? La respuesta correcta es 1997.
y se hizo acreedora de la membresía para la plataforma Ciclos, Elsa Villagra. Elsa, la producción se va a comunicar contigo y nos despedimos sin más. Hicimos este programa, Diego González en la operación técnica, nuestro equipo de colaboradores, Matías Ibales, Josefina Izarra, Lucía Miranda, la colaboración especial de Luli Echevere, una vez más, que se repita, y mi coequiper, el señor Javier Lucy. Quise hacer eso de la música, sí, pero como en el programa de Guido, claro, pero perdí, no gané un millón de pesos, no gané nada, tráiganme el perro. Hay que practicar un poquito más para la próxima. Falta ensayo, el señor Manu Germano también, y finalmente en la operación técnica, el señor Diego González. Nuevamente, Capicúa. Sí, no sé. Bueno, pues yo ya lo escuché, me parece, pero no quiero contradecir al señor conductor, porque dice que no hay que contradecir al señor conductor. Es para resaltar la presencia de nuestro operador técnico. Bueno, sin más que decirles, se despide de ustedes Luis Kramer hasta el sábado que viene. Buen fin de semana. Chao.